Vamos a ver este otro ejercicio similar al anterior, que nos dice que vamos a calcular la variación del área, no vimos área o superficie, lo mismo, que experimenta una lámina de bronce de 100 centímetros cuadrados de superficie o área que sufre una variación de temperatura desde los 80 grados centígrados hasta los 220 grados centígrados. Entonces saquemos nuestros datos. Nos pide calcular la variación de área. Saquemos nuestros datos. Al hablar de variación de área, eso nos llama delta A o delta S, no se olvide. Podemos cambiar A, que significa área, o S, que es superficie. Que experimenta una lámina de bronce. Al hablar aquí de la sustancia, esto nos va a dar el coeficiente de dilatación lineal. En este caso del bronce. Eso, ¿de dónde lo extraemos? Lo extraemos, vamos a compartir acá, de la tabla de coeficiente de dilatación lineal. Buscamos del bronce, ahí nos dice 19 por 10 a la menos 6. Quiere decir que el coeficiente es 19 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. ¿Qué más nos da el ejercicio? Que experimenta la lámina de bronce de 10 centímetros cuadrados de superficie. Ahí nos está dando el área inicial de 100 centímetros cuadrados. Donde sufre una variación de la temperatura desde los 80 hasta los 220. Es decir, que la temperatura inicial va a ser 80 grados centígrados y la final 220 grados centígrados. Para poder llegar, si lo explicamos en el anterior ejemplo, para poder llegar a calcular la variación del área, necesitamos una serie de datos que no vemos que nos da el ejercicio. Empezamos. No tenemos el coeficiente de dilatación lineal, que es beta. No tenemos delta T, que es variación de temperatura. Tampoco tenemos área final. ¿Cómo llego a esta conclusión? Vamos a mostrarla. De acuerdo a nuestros datos, veamos. Ahí tenemos nuestras fórmulas de dilatación superficial. Para poder hallar, como decíamos hace un momento atrás, para poder llegar a calcular la variación del área, necesitamos tener área final y área inicial. Y los datos me dicen que solo tenía área inicial, por tanto no tenemos área final que debía calcular. Para calcular, entonces, miramos la fórmula anterior, para calcular esa área final, necesitamos área inicial, que sí lo tenemos como datos, pero no tenemos el coeficiente de dilatación superficial, que es beta, ni mucho menos tenemos el delta T, que es variación de temperatura. Por ende, para poder aplicar esa fórmula, necesitamos una fórmula preliminar que nos habla y nos dice que el delta T o variación de temperatura va a ser igual a TF, que es temperatura final, que tal, lo tenemos, y tenemos la temperatura inicial. Entonces, para este primer ejercicio, vamos a empezar calculando. Lo primero que vamos a calcular es el coeficiente de dilatación superficial. Entonces, para poder calcular el beta, no se olviden que es coeficiente de dilatación superficial, tenemos la fórmula que dice que coeficiente de dilatación superficial va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Por eso es que se anota en los datos el coeficiente de dilatación superficial para poder calcular el coeficiente de dilatación que habíamos notado aquí que es beta. Sustituimos 2 multiplicado 19 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Utilizamos nuestra calculadora.
Ahí lo tenemos en nuestra calculadora digital. 2 por 19 por 10 a la menos 3. Respuesta 3,8 por 10 a la menos 3,8 por 10 a la menos 5. Unidad de medida, grado centígrado a la menos 1. Entonces, ahí tenemos nuestro primer paso. Hemos calculado ahora el coeficiente de dilatación superficial. Y como ya lo habíamos mostrado, no podemos calcular el área final hasta no tener el delta T. Entonces, el siguiente paso es calcular la variación de temperatura, delta T. La fórmula que nos dice que delta T es igual a TF, temperatura final, menos temperatura inicial. Esa sería nuestra fórmula. Calculamos delta T, TF, ya sabemos que es 220 menos 80. Pueden cerrarla entre paréntesis para factorizar la unidad de medida porque ambos miden en grados centígrados. Entonces, hacemos la diferencia de 220 menos 80. Vemos ahí 140. Quiere decir que la variación de temperatura es de 140 grados centígrados. Resuelto el paso número 2. ¿Para qué hicimos este delta T? Para poder aplicar la fórmula que habíamos indicado, para poder calcular, como siguiente paso, poder calcular el área final o superficie final. La fórmula nos decía que el área o superficie final va a ser igual a área inicial multiplicado 1 más el coeficiente de dilatación superficial por el delta. Como ven, por eso es que era necesario seguir estos pasos preliminares, porque para llegar a emplear esta fórmula necesitaba el beta, coeficiente de dilatación superficial, y necesitaba el delta T o variación de temperatura. Entonces, ahora procedemos a sustituir. Decimos, área inicial, 100 centímetros cuadrados. 1 más beta, que ya sabemos que es 3,8 por 10 a la menos 5 por el delta T, vamos a poner grados centígrados a la menos 1, multiplicado 140 grados centígrados. El grado centígrado a la menos 1 se elimina con grados centígrados. Ahora vamos a emplear, a diferencia del procedimiento que se veía en el texto, que hace primero la multiplicación, luego la suma. Fíjense, el texto hace este procedimiento que vamos a ver. Primero, el texto multiplica el beta por el delta T. Lo vamos a hacer aquí directamente en la calculadora. 3,8 por 10 a la menos 5 multiplicado 140. Como ven, este era el primer paso que hace el texto. Ese resultado después lo sumaba con 1 y ese resultado recién multiplica por el área inicial para llegar a esa respuesta. Pero como tenemos calculadora científica, ahora vamos a indicar cómo trabajarlo con la calculadora científica, todo ese proceso. Para que nos quede el registro paso a paso, fíjense, vamos a hacerlo rapidito. Multipliquemos nuevamente 3,8 por 10 a la menos 5 por 140. Nos queda 0,00532. Este resultado sumamos con 1. Nos queda este valor. Veamos. Por 1,00532. Y ese resultado multiplicar por 100. Respuesta final, el área final va a ser igual a 100,532 unidades centímetros cuadrados. Si el área inicial estaba en centímetros cuadrados, el área final va a ser en centímetros cuadrados. Ahora,
Le estoy haciendo el procedimiento paso por paso. Pero veamos cómo lo hacemos directamente con calculadora. Ponemos 100, que es este valor, multiplicado, y nos indica que abrimos paréntesis, 1 más beta, que ya sabemos que es 3.8, por 10 a la menos 5, y a esto debemos multiplicarle 140. Como ven, la calculadora lo hace de manera directa. Cerramos paréntesis, ven ahí, exactamente el mismo resultado que he hecho paso por paso. Si van a emplear la otra calculadora, veamos, 100 por paréntesis 1 más 3.8 por 10 a la menos 5 por 140, cierro paréntesis, igual. Ahora, fíjense, aquí me está dando este resultado. ¿Por qué? Porque aquí he cometido un error y le puse 3.5 y es 3.8. Ahora, está correcto. Como ven, sea que emplee la calculadora en físico o en digital, tiene que quedar el mismo procedimiento, solo manejando bien las teclas correctas. Notación científica, notación científica. Ahora, una vez calculada el área final, finalmente vamos a calcular el delta A o variación de superficie. La formulita nos indica que delta A va a ser igual a área final menos área inicial. Sustituimos área final, lo acabamos de hallar, 100,532 menos área inicial, que era 100. Lo encierro entre paréntesis y factorizo la unidad de medida, que es el centímetro cuadrado. Hacemos la diferencia. 100,532 menos, ven ahí, 100. Respuesta 0,532 centímetros cuadrados. Y de esta manera hemos calculado la variación del área que ha sufrido esta lámina de bronce.